Bienvenidos a este recorrido por uno de los tesoros arqueológicos más importantes de México, el Tajín, una ciudad que floreció entre la selva y las montañas del norte de Veracruz, y que hoy nos permite asomarnos a la grandeza de una de las civilizaciones más fascinantes de Mesoamérica. Durante los próximos 30 minutos viajaremos en el tiempo para conocer el origen de esta ciudad, su época de esplendor, sus impresionantes construcciones, sus tradiciones, el significado de sus relieves y el legado que aún conserva. Hace más de 1500 años, donde hoy se encuentra el municipio de Papantla, Veracruz, comenzó a surgir una ciudad destinada a convertirse en uno de los principales centros políticos, religiosos y comerciales de la costa del Golfo de México. El nombre El Tajín proviene de la tradición totonaca y significa la ciudad del trueno o hace referencia a los dioses del rayo y la lluvia, conocidos como los tajines. Aunque este nombre fue otorgado siglos después del abandono de la ciudad, resulta apropiado porque la región suele estar envuelta en tormentas y abundantes lluvias. Cuando los primeros exploradores llegaron a estas ruinas en tiempos modernos, encontraron edificios cubiertos por una espesa vegetación tropical. Durante siglos la selva protegió los templos, las plazas y las pirámides, ocultando uno de los mayores centros ceremoniales de Mesoamérica. Pero para comprender realmente el Tajín, debemos retroceder muchos siglos. Los primeros asentamientos en esta región aparecieron alrededor del año 100 antes de nuestra era. Poco a poco comenzaron a construirse pequeñas aldeas dedicadas principalmente a la agricultura. Los habitantes cultivaban maíz, frijol, calabaza y chile. También aprovechaban la riqueza de los bosques tropicales, los ríos cercanos y las rutas comerciales que conectaban el Golfo de México con el altiplano central y la península de Yucatán. Con el paso de los siglos, aquellas pequeñas comunidades crecieron hasta convertirse en una ciudad cuidadosamente planeada. Las construcciones comenzaron a levantarse sobre terrazas artificiales, adaptándose al terreno montañoso. Los gobernantes comprendieron la importancia de combinar la ingeniería con el paisaje natural. Entre los años 600 y 900 después de Cristo, el Tajín alcanzó su máximo esplendor. Mientras ciudades como Teotihuacán entraban en decadencia, el Tajín se convertía en uno de los principales centros urbanos de Mesoamérica. Se calcula que pudo albergar entre 15.000 y 30.000 habitantes. Por sus plazas circulaban comerciantes provenientes de Oaxaca, del altiplano, de la Huasteca y de la región maya. Se intercambiaban productos como jade, obsidiana, cacao, algodón, plumas exóticas, conchas marinas y cerámica fina. La riqueza del comercio permitió financiar enormes proyectos arquitectónicos. Cada edificio tenía una función específica, algunos eran templos, otros palacios administrativos y otros espacios destinados a ceremonias públicas. Uno de los aspectos más sorprendentes de esta ciudad es su arquitectura. Los constructores desarrollaron un estilo completamente original. La característica más distintiva son los nichos. Estos pequeños espacios rectangulares aparecen repetidos cientos de veces sobre las fachadas de los edificios. Los nichos producen un extraordinario efecto de luces y sombras cuando el sol cambia de posición durante el día. No eran simples elementos decorativos. Probablemente representaban conceptos relacionados con el tiempo, el calendario y el movimiento del sol. Los arquitectos también utilizaron cornisas salientes, escalinatas monumentales y edificios perfectamente alineados con fenómenos astronómicos. Todo ello demuestra un profundo conocimiento de matemáticas, ingeniería y observación del cielo. Llegamos ahora al edificio más famoso del sitio. La pirámide de los nichos. Esta construcción es considerada una obra maestra de la arquitectura prehispánica. Tiene aproximadamente 20 metros de altura y está formada por 7 cuerpos escalonados. Lo más impresionante son sus 365 nichos. Muchos investigadores consideran que representan los días del año solar. Si esta interpretación es correcta, la pirámide funcionaba como un enorme calendario de piedra. Originalmente toda la construcción estaba pintada. Los muros eran de un intenso color rojo, mientras que el interior de los nichos estaba cubierto de negro. El contraste debía ser espectacular bajo la luz del sol. En la parte superior existía un templo donde probablemente se realizaban ceremonias dedicadas al sol, a la lluvia y a los ciclos agrícolas.
Uno de los elementos más abundantes en el Tajín son sus canchas para el juego de pelota. Hasta el momento se han identificado 17. Ninguna otra ciudad mesoamericana conocida posee tantas. Esto demuestra la enorme importancia que tenía este ritual. El juego de pelota no era un simple deporte. Representaba la lucha entre las fuerzas de la vida y la muerte, del día y la noche, del orden y el caos. Los jugadores utilizaban únicamente las caderas, los hombros y los antebrazos para golpear una pesada pelota de hule. Muchas de las canchas están decoradas con relieves que muestran ceremonias, sacrificios y escenas mitológicas. En algunos paneles aparece un personaje que ofrece su sangre como parte del equilibrio del universo. Estos sacrificios eran considerados actos sagrados destinados a mantener el orden cósmico. La religión ocupaba el centro de la vida cotidiana. Los sacerdotes observaban cuidadosamente el movimiento del Sol, la Luna, Venus y las estrellas. Cada ceremonia seguía un calendario preciso. Los dioses controlaban la lluvia, las cosechas, los vientos, la fertilidad y el paso del tiempo. Las montañas, los ríos y las cuevas eran considerados lugares sagrados. Muchas ceremonias incluían música, danza, incienso y ofrendas. Los gobernantes reforzaban su autoridad presentándose como intermediarios entre los dioses y el pueblo. Las esculturas del Tajín destacan por su extraordinario nivel de detalle. Los relieves muestran sacerdotes, guerreros, gobernantes y seres sobrenaturales. Muchos personajes aparecen usando elaborados tocados de plumas, joyas y máscaras. Las escenas parecen narrar acontecimientos históricos y ceremonias religiosas. A diferencia de otras ciudades, aquí la decoración arquitectónica se convirtió en una forma de escritura visual. Cada relieve transmitía mensajes comprensibles para quienes conocían los símbolos de la época. Aunque aún existe debate entre los especialistas sobre quienes fundaron exactamente el Tajín, la cultura totonaca ha conservado esta ciudad como parte fundamental de su herencia histórica. Los actuales pueblos totonacos mantienen vivas muchas tradiciones relacionadas con la región. Una de las más conocidas es la danza de los voladores. 5 hombres ascienden a un alto poste. Uno permanece en la parte superior tocando flauta y tambor. Los otros 4 descienden lentamente sujetos por cuerdas, girando alrededor del poste. Este ritual simboliza la fertilidad, la renovación de la naturaleza y la conexión entre el cielo y la tierra. Aunque la ceremonia actual evolucionó con el paso de los siglos, representa una continuidad cultural profundamente vinculada con esta región. Los voladores de Papantla, un vuelo entre la tierra y el espíritu. Cuando el viento acaricia la copa del alto mástil y el tambor comienza a resonar, el tiempo parece detenerse. Los voladores de Papantla no solo realizan una danza aérea, cuentan una historia ancestral que ha sobrevivido por siglos, un relato donde la naturaleza, la espiritualidad y la comunidad se entrelazan en un mismo vuelo. Esta ceremonia, originaria del pueblo totonaca, nació como una forma de agradecer a la tierra por sus frutos y de pedir prosperidad, lluvia y equilibrio. Cada movimiento posee un significado profundo. Antes de ascender, los danzantes honran al árbol que sostiene el ritual, reconociéndolo como un ser vivo que une el mundo terrenal con el cielo. El ascenso representa el esfuerzo humano por acercarse a lo divino. En la cima del mástil, el caporal permanece de pie mientras interpreta melodías con una flauta y un pequeño tambor. Su música simboliza la voz del universo, el llamado de los 4 rumbos del mundo y el vínculo permanente entre los seres humanos y la naturaleza. Después, 4 voladores se lanzan al vacío sujetos únicamente por largas cuerdas. Lejos de representar un acto de riesgo, el descenso es un símbolo de confianza, armonía y renovación. Mientras giran alrededor del poste, sus cuerpos dibujan espirales que evocan el ciclo de la vida, el movimiento de los astros y el equilibrio del cosmos. Tradicionalmente, cada volador realiza 13 giros. Juntos completan 52, número que representa el ciclo completo del calendario mesoamericano y el renacer del tiempo. Los voladores de Papantla nos recuerdan que el ser humano forma parte de un universo vivo, donde cada acción tiene un eco en la naturaleza y en la comunidad. Su vuelo no busca desafiar la gravedad, sino honrar la vida, preservar la memoria de sus antepasados y transmitir a las nuevas generaciones el valor de las raíces culturales. Más que un espectáculo,
Esta ceremonia es un patrimonio vivo que mantiene encendida la identidad del pueblo totonaca y de México. Cada vuelo es un mensaje de respeto por la tierra, de gratitud por sus dones y de esperanza en la continuidad de una tradición que sigue elevándose, generación tras generación, hacia el cielo. Alrededor del año 1200 después de Cristo, el Tajín comenzó a ser abandonado. No existe una explicación definitiva. Algunos investigadores consideran que hubo conflictos internos. Otros proponen cambios climáticos, crisis políticas o alteraciones en las rutas comerciales. Lo cierto es que la ciudad fue perdiendo población hasta quedar prácticamente deshabitada. La selva comenzó lentamente a cubrir templos, escalinatas y plazas. Durante siglos la naturaleza ocultó gran parte del antiguo esplendor de la ciudad. En el siglo XVIII comenzaron a difundirse noticias sobre las ruinas. Posteriormente, exploradores, arqueólogos y estudiosos realizaron investigaciones sistemáticas. A lo largo del siglo XX se desarrollaron importantes trabajos de restauración. Gracias a ellos hoy es posible admirar muchos de sus edificios en excelentes condiciones. Sin embargo, todavía existen numerosas estructuras que permanecen ocultas bajo la vegetación y esperan futuras investigaciones. Cada nueva excavación aporta información sobre la organización política, la religión y la vida cotidiana de sus antiguos habitantes. Hoy el Tajín es reconocido como uno de los sitios arqueológicos más importantes de América. Miles de visitantes llegan cada año para recorrer sus plazas, admirar la pirámide de los nichos y conocer la historia de esta extraordinaria civilización. Muy cerca del sitio arqueológico se encuentra el Centro de las Artes Indígenas, donde comunidades totonacas preservan saberes tradicionales relacionados con la medicina, la danza, la música, la alfarería y otras expresiones culturales. Cuando caminamos por las antiguas calles de El Tajín no observamos solamente edificios de piedra. Cada escalón, cada nicho y cada relieve representan el conocimiento acumulado por generaciones de arquitectos, sacerdotes, artesanos, comerciantes y agricultores. La ciudad fue mucho más que un conjunto de templos. Fue un centro donde convivieron la ciencia, la religión, el arte y el comercio. Su arquitectura demuestra un profundo entendimiento del espacio y del tiempo. Sus esculturas revelan una compleja visión del universo. Sus plazas recuerdan ceremonias que reunían a miles de personas. Y su legado continúa vivo gracias a las comunidades totonacas, que siguen preservando muchas de las tradiciones que dan identidad a esta región de Veracruz. Al despedirnos de El Tajín comprendemos que las grandes civilizaciones no desaparecen por completo. Permanecen en sus monumentos, en la memoria de los pueblos y en las enseñanzas que transmiten a las nuevas generaciones. Visitar El Tajín es recorrer más de 1000 años de historia y descubrir una de las expresiones más extraordinarias del patrimonio cultural de México, un legado que continúa inspirando admiración y respeto en todo el mundo. Durante siglos, en el corazón de lo que hoy conocemos como el norte del estado de Veracruz, se alzó una de las ciudades más impresionantes de Mesoamérica, El Tajín. Sus majestuosas pirámides, sus palacios, sus plazas y sus 17 canchas para el juego de pelota reflejaban el poder de una civilización que alcanzó un extraordinario desarrollo entre los años 600 y 900 después de Cristo. Sin embargo, como ocurrió con muchas grandes ciudades de la antigüedad, el Tajín también enfrentó un proceso de decadencia. Lo que alguna vez fue un importante centro político, religioso, comercial y cultural terminó convirtiéndose en una ciudad abandonada, cubierta lentamente por la vegetación tropical. ¿Pero qué ocurrió realmente? ¿Cómo desapareció una ciudad tan importante? Para comprender su decadencia, primero debemos conocer el esplendor que alcanzó. El Tajín fue una ciudad cuidadosamente planeada. Sus edificios estaban decorados con relieves que representaban ceremonias religiosas, gobernantes y escenas del juego de pelota. Su edificio más famoso, la Pirámide de los Nichos, con sus 365 nichos, probablemente simbolizaba el calendario solar y el profundo conocimiento astronómico de sus habitantes. La ciudad prosperó gracias a su ubicación estratégica. Desde allí se controlaban importantes rutas comerciales que comunicaban la costa del Golfo de México con las regiones montañosas y el altiplano central. Comerciaban con obsidiana, jade, cerámica, algodón, cacao, plumas exóticas y otros productos muy valiosos.
Además, el Tajín era un importante centro ceremonial. Miles de personas acudían para participar en rituales dedicados a sus dioses, pedir buenas cosechas o celebrar ceremonias relacionadas con el ciclo agrícola. Durante varios siglos, la ciudad vivió un periodo de prosperidad. Su población pudo haber superado los 20.000 habitantes, una cifra considerable para la época. Pero ningún imperio permanece para siempre. Alrededor del siglo XI comenzaron a aparecer señales de cambio. La construcción de nuevos edificios disminuyó considerablemente. Muchas estructuras dejaron de recibir mantenimiento. Algunas plazas comenzaron a ser utilizadas de manera diferente y ciertas áreas fueron abandonadas poco a poco. Los arqueólogos consideran que una de las posibles causas fue la pérdida del control sobre las rutas comerciales. Durante siglos, la riqueza de El Tajín dependió en gran medida del intercambio comercial. Sin embargo, conforme surgieron nuevas ciudades y cambiaron las dinámicas políticas de Mesoamérica, las rutas comenzaron a modificarse. Cuando el comercio disminuye, también disminuyen los recursos disponibles para sostener grandes construcciones, mantener una poderosa clase gobernante y organizar ceremonias religiosas de gran escala. La economía comenzó a debilitarse. Otro factor importante pudo haber sido la inestabilidad política. En muchas civilizaciones antiguas, el poder dependía de la autoridad de los gobernantes y del prestigio religioso. Si surgían conflictos internos, luchas entre diferentes grupos o dificultades para mantener el control del territorio, el gobierno podía debilitarse rápidamente. Aunque no existen documentos escritos que narren exactamente lo ocurrido en el Tajín, las evidencias arqueológicas sugieren cambios importantes en la organización política durante sus últimos siglos de ocupación. También se considera la posibilidad de conflictos con otros pueblos. Durante ese periodo, distintas culturas competían por el control de regiones estratégicas y rutas comerciales. Es posible que el Tajín enfrentara presiones militares o amenazas constantes que afectaran su estabilidad. Sin embargo, no existen pruebas concluyentes de una gran invasión que destruyera completamente la ciudad. Más bien, todo indica un proceso gradual de transformación y abandono. El medio ambiente también pudo desempeñar un papel importante. La agricultura era la base de la alimentación. Dependía del equilibrio entre las lluvias, los suelos fértiles y el manejo adecuado de los recursos naturales. Si ocurrieron periodos prolongados de sequía, inundaciones frecuentes o un agotamiento de las tierras agrícolas debido al crecimiento poblacional, la producción de alimentos habría disminuido considerablemente. Cuando escasean los alimentos, las ciudades enfrentan problemas sociales, económicos y políticos. Algunas familias deciden emigrar en busca de mejores condiciones de vida. Con el paso de los años, menos personas habitaban la ciudad. Las ceremonias religiosas comenzaron a perder importancia. Los edificios dejaron de repararse. Las plazas permanecían cada vez más vacías. Las grandes obras arquitectónicas ya no se construían. La naturaleza comenzó lentamente a recuperar el espacio. Los árboles crecieron entre los templos. Las raíces levantaron piedras. La humedad cubrió los muros. La selva envolvió poco a poco los edificios. Durante siglos, el Tajín permaneció oculto bajo una espesa vegetación. Mientras tanto, los pueblos indígenas de la región conservaron parte de su memoria. En conclusión, el Centro Arqueológico El Tajín es uno de los sitios más importantes de México y un símbolo del gran desarrollo alcanzado por la cultura totonaca. Su impresionante arquitectura, especialmente la pirámide de los nichos, demuestra el avanzado conocimiento que esta civilización tenía en matemáticas, astronomía, ingeniería y planificación urbana. Además de su valor histórico, el Tajín representa una parte fundamental de la identidad cultural de nuestro país. Gracias a su conservación, hoy podemos conocer cómo vivían, cuáles eran sus creencias religiosas y la importancia que tenía el juego de pelota dentro de su sociedad. Por ello, fue reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO, lo que resalta su relevancia para toda la humanidad. Visitar o estudiar el Tajín nos permite comprender que las culturas prehispánicas realizaron aportaciones extraordinarias mucho antes de la llegada de los europeos. Cada edificio,
Escultura y Plaza nos habla de una civilización organizada, creativa y con profundos conocimientos científicos y artísticos. Finalmente, es responsabilidad de todos proteger este patrimonio para que las futuras generaciones puedan seguir aprendiendo de él. Conservar sitios como el Tajín significa preservar nuestra historia, valorar nuestras raíces y fortalecer el orgullo por la riqueza cultural de México.